Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con César Sabas en su sección Realpolitik, más allá de lo políticamente correcto. ¿Qué tal, César? Muy buenos días, Jorge. Un gusto saludarlos a todos. Bueno, ya sabrán, si han escuchado el programa anterior y si no, pueden deducirlo del acento, que César es venezolano de origen y que en esta ocasión no solamente va a hablar de la geopolítica de Medio Oriente, sino también de un nexo bastante sorprendente entre lo que pasa en el sur de Siria con la población drusa y que ha tenido su foco en la ciudad de Subaida. Y esta población drusa no solamente está vinculada con la población drusa del norte de Israel, sino también, al parecer, con Venezuela, ¿no? Sí, en efecto, y justamente por eso quería tocar este tema. Como ya sabrán, yo pues soy venezolano, toco muchos temas de Venezuela y también de Israel. Y yo he militado durante muchísimo tiempo por, digamos, de algún tipo de restablecimiento de las relaciones entre Venezuela e Israel, o como mínimo no perder el contacto, a pesar de toda la crisis política que ha habido. Y bueno, siempre me he apoyado mucho en la existencia de la comunidad judía venezolana. Pero de repente, como es la historia que trae casos asombrosos, con los eventos de Siria se abre lo que yo considero que podría ser un puente también muy sólido, que es con la comunidad drusa. Resulta que en Venezuela hemos recibido una fuerte inmigración árabe de Líbano y de Siria. Y la mayoría de los venezolanos siempre han tenido la imagen sobre todo del libanés, que es cristiano, se casa con otros venezolanos, pero no sabía que había tanta población drusa en Venezuela. De hecho, la mayoría de los sirios que llegaron a Venezuela son drusos. Y en esta ciudad de Siria, donde ocurrió la masacre de la que ya yo voy a hablar, el 20% de la población tiene nacionalidad venezolana. El 20%. De hecho, es una ciudad donde se consigue harina pan, es decir, la harina de maíz precocida, en muchos establecimientos. Para nosotros los venezolanos, cuando dicen que hay harina de maíz precocida pan, la marca pan es venezolana, no es de ningún otro país, ni de Colombia, ni de nada, es venezolana. Ya nosotros decimos, aquí tiene que haber un venezolano. Pues en efecto, ha habido tanta inmigración de los drusos en Venezuela que hay ese nexo. Y de hecho, el líder de esta resistencia de los drusos en contra de los yihadistas que tomaron el poder en Siria es ciudadano venezolano, druso sirio, nacido en Venezuela, creo que en la isla de Margarita, creo, no estoy seguro, pero nació en Venezuela y tiene pasaporte venezolano, el señor Al-Hijri, que es el que está comandando la rebelión. Entonces, bueno, hay un nexo y ahora estos drusos, que son parientes de los drusos del norte de Israel, y por eso aquí viene una especie de nexo entre Israel y los drusos, y por eso Israel se mete a proteger a los drusos e impedir que sean masacrados. Y ahora los drusos sirios, que sabemos que los drusos son muy leales con sus aliados, ya empieza a haber un prosionismo dentro de los drusos de Suwaida, la ciudad de los drusos en Siria, y de hecho ya empiezan a haber manifestaciones con la bandera de Israel en Suwaida. El día de hoy vi una declaración de Al-Hijri, el líder de los drusos en Siria, que es el que estoy diciendo que es venezolano, que dijo que su lealtad es con Israel, por supuesto, porque Israel los salvó de una masacre que iban a hacer los yihadistas. Entonces aquí veo que puede haber también un nexo, no digamos para ahora mismo, porque está toda la crisis venezolana con Maduro y un régimen que no entiende muy bien cuáles son sus verdaderos intereses en el Medio Oriente, pero en un futuro que pudiera haber un nexo inesperado que no habíamos visto ahora entre los drusos de Siria, que ahora van a ser aliados de Israel,
de alguna forma que en estos momentos es un misterio, si bien sea creando su propio Estado druso, sea teniendo una autonomía dentro de una Siria ampliada, que lo veo un poco difícil y ya lo voy a explicar por qué, sea que se integren al Estado de Israel, creo que lo más probable será que creen su propio Estado, pero en todo caso estamos hablando de una comunidad que está tejiendo una alianza con el Estado de Israel y es venezolana, o por lo menos en gran parte es venezolana. Así que en un futuro podría haber tanto la comunidad judía venezolana como ahora también la comunidad drusa venezolana, que son bastantes, pero por sus características que son tan, digamos, discretos los drusos, los venezolanos no conocían, y muchos venezolanos, yo conocía a fulano de tal, resulta que era druso y era mi vecino y tal. Pues viene este nexo que podría ser que en un futuro ya hayan cada vez más puentes tendidos para que Israel y Venezuela digamos, se vuelvan a acercar. Ahora, me Bueno, gustaría hablar, sí, no, 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 dime. no, sigue, sigue. Sí, me gustaría hablar primero para que la gente entre en contexto de lo que está sucediendo y hablar un poco de cómo ha ido cambiando geopolíticamente el Medio Oriente y por qué llegamos hasta este punto. Creo que ya hemos visto la caída de la media luna chiita. ¿Qué era la media luna chiita? Ese poder creciente que tenía Irán, que iba desde el Golfo Pérsico hasta el sur del Líbano, pasando por Siria y por supuesto por Irak. Era digamos, ese sistema de alianzas entre estados totalitarios y grupos terroristas que Irán había creado para poner en jaque de alguna forma el Estado de Israel. Viene el 7 de octubre e Israel empieza su guerra defensiva, y en esta guerra defensiva, como ha sucedido en todas estas décadas, lo terminan perdiendo los enemigos de Israel. Si bien la guerra de Gaza todavía no ha concluido, ya podemos decir de que sus enemigos lo que han hecho es cosechar derrotas. Y entre ellos, el principal perjudicado ha sido el poder iraní, principalmente por el debilitamiento del Hezbollah en el Líbano y la caída de la dictadura de Bashar al-Assad en Siria, que era un importante puente entre Irán y el sur de el Líbano. Con la caída de Bashar al-Assad se reconfigura por completo no solamente la geopolítica regional, sino todo el pacto social que había dentro de Siria. Los drusos durante la guerra civil siria habían decidido ser, digamos, neutrales y no meterse en la guerra. Hasta que el grupo de Hayat Tahrir al-Sham, en ese momento se llamaba el Frente al-Nusra, que era la Al-Qaeda en Siria, decide atacarlos en el sur de Siria, en la ciudad de Suwaida, masacran a 100 hombres y tienen que aliarse con el régimen de Bashar al-Assad para sobrevivir. Y desde ese momento son aliados de la dictadura de Bashar al-Assad. Eso fue, si mal no recuerdo, en el 2014. Cuando cae la dictadura de Bashar al-Assad, en el año pasado, en noviembre del año pasado, toma el poder el mismo grupo que había masacrado a más de 100 hombres, aquella vez que estoy citando, que son de origen, vienen de la Al-Qaeda. Es decir, estamos hablando del Islam sunita más radical. Y esta gente, estos drusos, quedan a merced de gente que consideran que es terrorista. Y por supuesto, van a tomar previsiones como armarse, tomar los fusiles que quedaron en los cuarteles de Bashar al-Assad, crear su propia milicia, no muy bien entrenada, pero al menos tienen algunos fusiles, y sobre todo no caer en la trampa que estaba proponiendo Ahmed al-Shara, conocido como Mohamed al-Golani, por quien Estados Unidos llegó a ofrecer más de 10 millones de dólares por su cabeza por ser un terrorista. Su trampa era: vamos a eliminar todos los grupos paramilitares y que haya un solo ejército nacional sirio. ¿Y cuál iba a ser ese ejército nacional sirio? Por supuesto que sus hombres. Antiguamente Al-Qaeda. El jeque Al-Hijri, que es el que se alza en Suwaida, no acepta eso porque dice: yo no puedo desarmar a mis hombres hasta que yo no sepa, primero, qué va a decir la constitución que tú estás haciendo. A puerta cerrada elegiste quiénes van a ser los constituyentes de esa constitución. Va a venir un texto constitucional que no sabemos qué va a decir, y de paso, en este momento el ejército sirio sería la misma gente que nos masacró hace varios años. Lo lamento, yo no me puedo desarmar.
Llegamos a la situación actual en la cual un grupo de beduinos asaltó a un ciudadano druso, le robó su carro y sus pertenencias. Los drusos buscaron a esos beduinos para recuperar sus pertenencias y empezaron a haber unos enfrentamientos entre las comunidades. Y Ahmed al-Shara tomó eso como oportunidad para ir a intervenir en su guaida, supuestamente para restablecer el orden. Y restablecer el orden significó la masacre de más de 1.600 personas, que hubiese podido ser muchísimo más, inclusive hablando de las 400.000 personas que viven en su guaida, si no es por la intervención del Estado de Israel, que impidió, incluso llegó a bombardear el edificio del Ministerio de la Defensa de Siria, actualmente en manos de la gente que antiguamente perteneció a Al-Qaeda. La intervención israelí en Siria impidió esa masacre. ¿Y por qué se da esa masacre? Ya conocemos los nexos que hay entre los drusos israelíes y el Estado de Israel. Estamos hablando de una población que, si bien es árabe, hablan árabe, su cultura es árabe, están muy bien integrados en la sociedad, van para el ejército, muchos son diplomáticos, otros son académicos, son ciudadanos de plenos derechos y deberes. Eso es importante decirlo, plenos derechos y deberes del Estado de Israel. Y pues están emparentados con también los drusos sirios, porque en una época no demasiado lejana, todo eso fue un mismo imperio, el imperio turco-otomano, no habían fronteras, y pues las comunidades pasaban de una gobernación a la otra. Y sobre todo una comunidad como la drusa, que es tan endogámica, digamos, se casan entre ellos y producto de su historia que han sido perseguidos, son muy, digamos, discretos en sus creencias. Sí. No, quería apuntar que los drusos de Israel, no todos, porque hay que diferenciar entre los que estaban en Israel desde el inicio, la fundación del Estado en el año 48, y luego se agregaron algunos durante la Guerra de los 6 Días, que Israel capturó territorios de lo que antiguamente eran de Siria, en los altos del Golán, pero los drusos que estaban ya en Israel no se consideran a sí mismos ni árabes ni musulmanes, se consideran una comunidad aparte y tienen una religión muy particular y secreta que ni siquiera los israelíes que son amigos de ellos desde hace décadas saben sus ritos, sus rituales, porque son muy celosos de guardar ese tipo de rituales. Y solamente en los últimos años, los drusos que se incorporaron a Israel con la anexión de estos territorios de Siria del año 67, están empezando a tener esa misma participación e identidad israelí que antes solamente ostentaban los drusos más antiguos desde el año 48. Y a ellos ahora se están sumando estos drusos que nunca han formado parte de Israel, pero que durante estos últimos decenios de caos en Siria han tenido contacto con sus parientes por encima de la frontera. Sí, bueno, los drusos tengo entendido que ellos hacen una especie de pacto con el Estado, con la etnia dominante y hacen una alianza. Entonces, claro, los drusos, digamos, los de Galilea, los que están cerca de Haifa, los del Estado de Israel originario, claro, ellos hicieron su pacto con Israel. Los que estaban en Altos del Golán lo habían hecho con Siria, con el Estado sirio, y ellos se consideraban drusos sirios, pero por eso es importante, porque cuando cae la dictadura de Assad, y de hecho con la guerra civil siria, como el Estado sirio deja de tener sentido de alguna forma, y más ahora que está tomando el poder el Al-Qaeda, lo que antes era la Al-Qaeda en Siria, ahora como ellos se llamen, pero es importante saber su origen, ese pacto que ellos habían hecho con el Estado sirio, que si bien era un Estado dictatorial, era un Estado que respetaba las minorías y un régimen bastante laico, y ese pacto se rompe. Y ahora estos drusos dicen, bueno, yo con quien tenía mi pacto ya no existe. Ahora tengo yo que hacer un nuevo pacto.
pero no lo van a hacer con el Al-Qaeda y con la mayoría sunita que viene a convertirlos a la fuerza. Entonces ellos no tienen cabida en esta nueva Siria que está fundando Ahmed al-Shara. Y muchísimo menos con la constitución que viene, que ellos saben qué constitución va a venir, porque han puesto a puros yihadistas a dedo a hacer una constitución que van a implantar a la fuerza. Van a hacer una especie de Irán, pero sunita. Entonces ese pacto que había ya no existe y tienen que hacer un nuevo pacto. Y lo que estoy viendo es que estos drusos sirios están, digamos, tratando de hacer su nuevo pacto con Israel. No sé si es que quieren pedir la anexión a Israel o por primera vez en la historia, que es lo que a mí más me gustaría, que creen su Estado druso con una alianza con Israel. ¿Y por qué digo que es lo que más me gustaría? Porque crear un Estado druso con su lengua, con su cultura, que sea un Estado nacional de ellos, independiente. Por supuesto que el Estado de Israel los va a ayudar en su viaje a la independencia y la autodeterminación. Envalentonaría a muchas otras minorías del Medio Oriente que han estado oprimidas por mayorías totalitarias, a decir, bueno, pero si los drusos pudieron, yo también puedo, yo también puedo pedir mi autodeterminación. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de muchos en Líbano, los kurdos, los caldeos en Irak, etcétera, van a querer su, digamos, autodeterminación y lo más seguro, creo yo, que ahí va a estar también el Estado de Israel, que le interesa de alguna forma crear un Medio Oriente más libre y más democrático para ayudarlos. Entonces, esto contrastaría con esa idea que hay, que han hecho algunos grupos, digamos, de propaganda anti-israelí, de decir que Israel lo que está buscando es colonizar toda la región, expandirse. Aquí veríamos más bien que Israel lo que está buscando es que estos pueblos sean libres y que se autodeterminen. Así que me gustaría ver un Estado druso y que de paso este Estado druso concuerda con los verdaderos intereses nacionales de Venezuela, porque los verdaderos intereses nacionales de Venezuela hoy en día están secuestrados por un grupo radicalmente ideologizado. Inclusive te voy a decir, en mi opinión como realista, que yo creo que los intereses nacionales van siempre por encima de las ideologías, los intereses nacionales de Irán, Irán como país, no los ayatolás, de Irán y los de Israel están alineados. Y de hecho siempre han sido aliados naturales, Irán e Israel, durante la época del Shah, hasta que llegó una camarilla sumamente ideologizada, que son los ayatolás, que ha secuestrado la política exterior de Irán. Pero Irán como país, como nación, no gana absolutamente nada financiando el terrorismo islámico desde el sur del Líbano y la causa palestina y el Hamas. Y muchísimo menos casos como el Hamas, por ejemplo, que estamos hablando de sunitas, fundamentalistas sunitas que van en contra del proyecto de los chiitas. Y lo vemos con la caída de Bashar al-Assad. Los sunitas de Hamas apoyaron a Ahmed al-Shara, a Mohamed al-Golani, que fue el que tomó el poder en Siria, en contra de Bashar al-Assad. Los sunitas siempre estuvieron en contra de los chiitas en Siria. Pero la ideologización extrema de los ayatolás, y eso lo hablaré en otro programa, les impedía ver cuáles eran sus intereses estratégicos y por eso perdieron la guerra. Pues bueno, Venezuela no tiene ningún interés en gastar tiempo y recursos en financiar la causa palestina o por lo menos en propaganda anti-israelí. Más bien nos interesaría, aparte de volver a tener las relaciones sanas que siempre tuvimos con el Estado de Israel e incluso tratar de beneficiarnos de todos sus adelantos como sociedad que los tiene. En este momento incluso nos beneficiaría un Estado druso en el Medio Oriente que tiene un fuerte nexo con Venezuela, incluso si es posible, yo viéndolo como realista, tener un jefe de Estado del Medio Oriente venezolano. Por supuesto que eso no se va a dar de un día para otro, pero creo que los eventos podrían conducir a algo así. Entonces me gustaría, como venezolano, empezar a transmitir esto, que los venezolanos empezáramos a reflexionar y viéramos que tenemos muchas cosas en común con el Estado de Israel. Inclusive yendo más allá, pero eso será tema de otro programa, por ejemplo, como yo dije al principio, no solamente hemos recibido drusos, también libaneses que son cristianos. Y creo que tarde o temprano también habrá un nexo con Israel ahí.
porque tenemos el problema del Hezbollah, con una milicia armada que se resiste a desarmarse, hace terrorismo en Israel. En algún momento, si el Líbano quiere ser un país próspero, tendrá que desarmar al Hezbollah. Y pues bueno, ahí también tendremos algún tipo de conversación de qué clase de nexo puede haber entre Israel, el Líbano y Venezuela. Pero las triangulaciones van más o menos en esa dirección. Claro, el problema es que en general todos estos procesos de acercamientos y alejamientos que mencionas, en general no se producen de forma pacífica y voluntaria, es decir, ningún sistema de gobierno establecido cede sus privilegios por las buenas. Se adapta a las situaciones. Puede ser de que un Irán muy debilitado, un Irán con poca fuerza de los ayatolás, ayude a que Venezuela dé ese paso, pero me parece que las fuerzas internas en Venezuela, digamos que son más, tienen prioridades incluso más importantes para ellos que establecer esta geopolítica transoceánica, ¿no? Es decir, los vínculos de, por ejemplo, de Venezuela con Estados Unidos, que siempre han sido muy buenos, e incluso con otros países del mundo. Recordemos que Venezuela era uno de los pocos países, si no el único, no árabe perteneciente a la Organización de Países Productores de Petróleo, a la OPEP. Y durante mucho tiempo, pues era una especie de contrabalance a estas intenciones, digamos, de bloque, a actuar los países árabes en bloque, como sucedió en los años 70, con embargos al petróleo a Occidente, etcétera, etcétera. Es decir, entiendo que tú como venezolano sueñes con este acercamiento, pero yo creo que eh, no será idealmente algo indoloro. A eso me refiero. No, totalmente. Y lamentablemente yo como realista, yo no veo un cambio pronto en Venezuela. Todavía creo que no están dadas las condiciones. Y con la gente que está gobernando actualmente, eso no va a pasar. Pero pues yo soy un tipo muy paciente y creo que las cosas cambian, aunque sea dentro de largo plazo. Y bueno, Herzl empezó a hablar de la creación del Estado judío 51 años antes de que se creara. Así que no necesariamente estaba viendo, de hecho, la creación del Estado druso yo no creo que va a ser para toda, para mañana, ni tal vez ni siquiera para el año que viene, pero los eventos se van dando y tarde o temprano, aunque yo no veo todavía próxima un cambio en Venezuela, eso se va a dar. Y la labor que estoy tratando de hacer con muchos temas es irle ya sembrando, digamos, la inquietud y la idea a mis connacionales para que en un futuro, cuando sucede, sean dentro de 10, 15 años, ya esté el terreno preparado, sobre todo en el campo de las ideas, que es lo más importante, y que la gente esté consciente de ello. Pues nada, vamos a recoger nosotros estas semillas que nos propones para esta nueva geopolítica, más allá de los océanos, incluso de las lenguas y de las religiones, ¿no? Porque aquí estamos hablando de una especie de alianza similar a la que últimamente se ha hablado en los acuerdos de Abraham, es decir, de las religiones monoteístas que comparten intereses geopolíticos en común. Y esto sería una de las semillas que podría dar a luz o fortalecer ese acercamiento. Te agradecemos mucho, César, que nos hayas eh, paseado por estos escenarios que aparentemente no tienen nada que ver lo que pasa con Maduro, con lo que es Hezbollah o con lo que pasa con los drusos, pero que en definitiva todos habitamos la misma piel de esta esfera y cada vez estamos más cercanos
y nos influye en las ideas de uno y otro lado. Muchas gracias y hasta la próxima entrega de esta Realpolitik, más allá de lo políticamente correcto. Siempre un gusto, Jorge, siempre un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias.